Damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Porque a través de ella pues nos alimenta y me da mucho gusto ver, pues bueno, están los hermanos conectados allá a distancia y algunos hermanos poquitos que están aquí también. Hermana Elenita, que en los últimos miércoles ha estado aquí acompañándonos, y hoy está Sebastián, Yosabed, mi esposa hasta hace un momentito, bueno, ella se conecta ahí arriba. Y bueno, nos da mucho gusto que pues está esta inquietud de meditar en la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque nos permites estar juntos esta tarde-noche para meditar en tu palabra. Permite que nuestro corazón esté atento y estemos dispuestos, Señor, a hacer lo que nos pides. Abre mi boca, Señor, y abre nuestros corazones, atentos, dispuestos a tu palabra. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hace 15 días hablamos sobre vamos adelante a la perfección. Y esto basado en el versículo 1 del capítulo 6, donde el escritor sagrado, después de estar animando a los cristianos a que dejen de ser niños espirituales, porque es la forma en que termina el capítulo 5, diciendo, pues ya maduremos, ya vayamos hacia adelante, hacia la perfección. Así comienza el capítulo 6. Y la semana pasada hablamos sobre el capítulo 7 y el tema fue Cristo mediador, basados en la parte final del versículo 25, donde dice, viviendo, hablando del Señor Jesucristo, siempre para interceder por ellos, es decir, viviendo siempre para interceder por nosotros. Y lo que mencionamos es que el escritor sagrado nos anima a ir adelante sabiendo que hay alguien que está de nuestra parte, sabiendo que hay alguien que va con nosotros, sabiendo que hay alguien que va a dar la cara por nosotros, que es nuestro mediador. Y fíjense qué interesante, ahora empieza el capítulo 8 con este versículo 1 que dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciéndose es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Qué figura tan interesante, es una figura que se usa en diferentes pasajes de la Biblia para hablar del Señor Jesús y del Señor Jesús como nuestro mediador, como nuestro intercesor, como alguien que realmente tiene la influencia. Lo escuchamos, o esta figura la escuchamos ahí en el credo apostólico, donde dice, y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Y habla de la majestad, de la gloria del Señor Jesús, pero habla también de la influencia, el poder, el estar en este lugar para realmente atender nuestras necesidades. Y me parece que es una figura muy interesante porque el Señor Jesús quería dejar bien claro a sus discípulos esta relación o esta interrelación entre Él y el Padre, y cómo Él y el Padre son uno solo, y en ese sentido el Señor Jesús es realmente el intercesor que nosotros necesitamos. Fíjense, quiero leer algunos pasajes allá en el Evangelio de Juan, donde el Señor Jesús les está haciendo referencia esto a sus discípulos. Él y el Padre son uno. Apenas veíamos con los muchachos este pasaje de Juan 10, donde habla sobre las ovejas y sobre el pastor. Voy a leer 27 al 29 al 30, porque el 30 también me parece muy, muy importante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y fíjense este versículo 30 del capítulo 10 de Juan. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y si seguimos leyendo el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús está hablando mucho de esta interrelación, el Padre y el Hijo. En el capítulo 14, fíjense el versículo 12, dice, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre.
y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y en el mismo capítulo 14, más adelante, dice que Él rogará al Padre y el Padre nos dará un consolador, el versículo 16, para que esté con vosotros para siempre. Y habla del Espíritu Santo. Y es que el pasaje que acaba de leer nuestro hermano Salomón y que es nuestra base para el día de hoy, que es el capítulo 8 de la carta a los Hebreos, tiene o recalca mucho este aspecto de que ahora es el mismo Espíritu de Dios el que está obrando, y es Dios mismo obrando en los corazones, en nuestro interior. Y cómo es que el Señor Jesús quiere dejarles bien claro esto a los discípulos, que viene el Espíritu de verdad, ahí en el capítulo 14 de Juan, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Puse a la meditación del día de hoy, esta breve meditación, mi ley en tu mente, sobre tu corazón. Y esto está basado en el versículo 10 de la carta a los Hebreos, del capítulo 8, verso 10. Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es interesante todo lo que viene hablando el escritor sagrado. Si recordemos o hacemos una breve remembranza de todo, Jesús es Dios. Jesús es hombre, Jesús es Dios y es poderoso para hacer todo lo que nosotros necesitamos para salvarnos. Jesús es hombre y es el mediador perfecto porque nos entiende y es el que sabe y es el que puede morir o que pudo morir en el lugar nuestro. Jesús es mayor que Moisés, eso lo hemos hablado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos lleva a un verdadero reposo. Y vemos aquí al escritor sagrado animando a los cristianos que se han quedado estáticos, cristianos de años, que ahora pueden ver a lo mejor lo grande de nuestro Dios y saben cómo Dios ha actuado, saben cómo es Dios, pero que se mantienen ahí nada más como a la expectativa. Y en este capítulo una de las palabras claves es pacto. Se repite varias veces esta palabra pacto, es decir, una alianza. En algunas otras versiones usa la palabra alianza. Es un trato que Dios hace o que Dios hizo con su pueblo para liberarlo, para darle la libertad. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Bueno, Él dijo que les iba a llevar a la tierra prometida, que los iba a sacar de la esclavitud, de la condición en la que se encontraban oprimidos ahí en Egipto. Y entonces Él hizo esta alianza y los prometió llevar al reposo, a la tierra prometida. Pero ellos, a pesar de ver las maravillas de Dios, no le creyeron, no confiaron y no dejaron realmente que Dios actuara en todos los aspectos. Y simplemente Dios dijo: bueno, ustedes no me creen, no confían en lo que les he prometido, adelante, ahí están. Y recordemos que toda esa generación, mayores de 20 años que salieron de Egipto, no entraron. La relación que veo entre los pasajes de Juan, donde el Señor le dice a sus discípulos cómo Él y el Padre son uno y cómo podemos pedir a Él en el nombre de Jesús, es tremenda con lo que nos está diciendo aquí el Señor. Lo que está diciendo el Señor Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote. Recordemos, el ministerio del sacerdote es traer al pueblo delante de Dios. Y lo que leemos en la primera parte de este capítulo es que
El Señor Jesús, como sumo sacerdote, viene y nos presenta delante de Dios. Presenta nuestras necesidades, presenta nuestras inquietudes, presenta incluso nuestras faltas, las cosas que hemos hecho mal, pero para que Él nos perdone, para que Él obre en nosotros y Él nos limpie. Ahora los cristianos desanimados recuerdan lo que Dios ha prometido de llevarnos a su reposo, y ahora pues estamos en esa stand-by, algunos se encuentran en ese stand-by, pero la palabra de Dios nos anima y nos invita a seguir adelante. Hay cosas que han cambiado, muchas cosas han cambiado, y la forma de trabajar, la forma de estar haciendo las cosas el día de hoy, pues no son las mismas que eran hace 2 años, ¿verdad? Y hoy como iglesia tenemos la encomienda, tenemos la tarea, pero también tenemos la promesa de que Dios está con nosotros y de que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y Dios ha prometido, fíjense, ahora en este nuevo pacto, les digo que una de las palabras claves es pacto, hizo una alianza en que nosotros fallamos y el pueblo falla y se desanima, y entonces dice Dios, bueno, ¿no me crees? Pues ahí te quedas, prácticamente así lo dice. Pero ahora el escritor sagrado cita a Jeremías. Es bien interesante que cite a Jeremías, y Jeremías, si vemos el contexto del profeta, ¿qué fue lo que le tocó vivir a Jeremías? A Jeremías le tocó vivir cómo el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad, cómo el pueblo de Israel, que Dios había llevado a esa tierra prometida y estaban disfrutando de todas las promesas de Dios, por ser un pueblo rebelde, por ser un pueblo que no se sujetó a la palabra de Dios, Dios los lleva a la cautividad. Y Dios les dice eso: ustedes han sido un pueblo rebelde. Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes no se han sujetado a lo que yo les he pedido y los llevo a la cautividad. Pero el pasaje que cita aquí el escritor sagrado de Hebreos es la promesa que Dios hace a su pueblo de ahora enviar su espíritu y ser el mismo espíritu el que habite en los corazones. El pacto que Dios hace con el pueblo es de poner, dice ahí el texto, la ley en nuestra mente, poner esa ley en nuestros corazones y de ser el mismo para nosotros, dice ahí, para ellos Dios, y ellos serán mi pueblo. Si ponemos a analizarnos un poquito lo que representa esto, tener la ley de Dios primero en la mente, creo que tiene que ver con lo que ocupa nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que ocupa tus pensamientos? ¿O qué es lo que ocupa nuestros pensamientos? ¿Realmente pensamos en Dios? ¿Realmente te acuerdas de Dios cuando vas a hacer algo? ¿O cuando vamos a hacer algo realmente nos acordamos de Dios? Cuando tenemos tal o cual actividad, ¿realmente estamos considerando hacer lo que Dios quiere que hagamos? Dice ahí que Él va a poner su ley en nuestra mente. Entonces, algo interesante es estar recordando. Generalmente, fíjense que recordamos las cosas que nos impactan para bien o para mal. Generalmente hay cosas que nos cuesta mucho trabajo recordar, pero hay cosas, si por ejemplo alguien está preocupado por alguna situación y se levanta a las 2, 3 de la mañana y está pensando, ¿cómo voy a solucionar este problema? ¿O qué voy a hacer en cuanto a esto? Está trayendo constantemente a la mente eso. Algunos dicen que una definición de meditar precisamente es traer constantemente a la mente algún pensamiento.
Hay veces que estamos meditando en nuestras aflicciones, ¿verdad? Es lo que nos tiene ahorita ocupada nuestra mente. Estamos meditando en algunas cosas que nos estamos tronando los dedos, o tal vez haya alguien que esté muy contento porque ha alcanzado algo y está recordando todo lo que ha alcanzado, lo que ha hecho. Pero aquí la promesa de Dios es que Él va a poner sus leyes, es decir, sus mandatos, lo que Él quiere de nosotros en nuestra mente, que lo estemos recordando. Y estaba pensando, ¿cuál es la diferencia entre poner su ley en nuestra mente y poner su ley en nuestros corazones? Puede ser que tengamos la ley en la mente, pero ahora tenerla en el corazón es un paso más adelante. ¿Por qué? Porque tener la ley de Dios en nuestro corazón es querer hacer lo que Dios pide, es querer obrar conforme a lo que Dios pide, es querer agradar a Dios. Qué interesante es esto, porque a veces queremos agradar a alguien y para realmente agradar a esa persona que queremos agradar tenemos que conocerla, ¿verdad? Porque si no la conocemos a esa persona y queremos agradarla, a lo mejor le llevamos algo que no le gusta o hasta que le hace daño, ¿verdad? Entonces, cuando Él dice que pone su ley en nuestros corazones, es que pone en nosotros el deseo de querer hacer lo que Él nos pide. Ahora nos va a doler cuando no podemos hacer lo que Él nos pide, o cuando hacemos algo que va en contra de lo que Él nos pide, cuando hacemos algo que no le agrada a Él. Repito, cuando nosotros queremos agradar a alguien, sobre todo a alguien que nos interesa, alguien que tenemos ese deseo de agradar, y hacemos algo que no le gusta a esa persona, nos sentimos mal. ¿Cuánto más si al que queremos agradar es a Dios y hacemos algo que va contrario a lo que Él nos pide? Entonces, Él pone su ley en nuestra mente, pero pone también su ley en nuestros corazones. Y podríamos pensar en infinidad de cosas, pero también podríamos resumirla brevemente, la ley, ¿verdad? Podemos pensar en los 10 mandamientos y cómo se desglosan todos los 10 mandamientos, pero podemos pensar también en ese resumen de la ley que expresa el Señor Jesús. ¿Cuál es el resumen de la ley, de toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley y los profetas. Si eso está en tu mente y eso está en tu corazón, es que el Espíritu Santo es el que está obrando para que eso pueda estar ahí realmente. Luego dice la tercera cosa: seré para ellos Dios. Es interesante esto porque tiene que ver con reconocer quién es Él realmente, temerle, respetarlo, adorarlo, amarlo. Si nosotros reconocemos que Él es Dios, si nosotros reconocemos y vemos al Dios que nos presenta la Biblia, que es el Dios creador, que es el Dios sustentador, que gobierna sobre todas las cosas, que gobierna y sostiene todas las cosas, no solo todo el mundo, sino todo el universo, entonces realmente lo respetamos, realmente lo adoramos y realmente queremos agradarle en todo lo que hacemos, y le amamos por el cuidado tan especial que Él tiene para con nosotros en nuestra vida. Dice: seré para ellos Dios. ¿Cuál es tu Dios? ¿O qué es tu Dios? Y tenemos que decir que nuestro Dios es aquello que nosotros, en lo que pensamos,
en lo que realmente lo hemos dicho, invertimos nuestro tiempo y nuestros recursos. Eso es lo que a nosotros realmente nos interesa, y eso es para nosotros muchas veces nuestro Dios. Pueden ser nuestros estudios, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra familia, puede ser cosas que podríamos decir son muy respetables o muy loables, que nosotros las querramos y las tengamos, pero cuando ponemos esas cosas en primer lugar, eso es nuestro Dios. Y aquí lo que está diciendo el pasaje es que Él va a ser para nosotros Dios. Y después, la última cosa en ese mismo texto dice: y ellos me serán a mí pueblo. Y ellos me serán a mí pueblo. Ser pueblo de Dios, ser el pueblo de Dios en este sentido, en este pasaje, porque recuerdan, apenas vimos Pedro, donde el Señor dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, y ahí habla sobre la misión del pueblo de Dios. Pero en este sentido, en este pasaje, ser pueblo de Dios es ser amados de Dios. Ser el pueblo de Dios es ser ese pueblo que Dios sostiene en una forma especial. Ser ese pueblo de Dios es ser ese pueblo que Dios cuida y que Dios en una forma especial está en comunión. Dios mismo, fíjense, está en comunión con nosotros y nosotros con Él. Entonces, sí es cierto, hay pasajes que hablan sobre ser el pueblo de Dios y lo que representa nuestra tarea, nuestro trabajo de ser el pueblo de Dios. Pero en este pasaje en especial está hablando de: yo seré para ellos Dios y ellos serán para mí pueblo. Es decir, yo voy a cuidar de ellos, yo los voy a sostener, yo voy a ver por ellos. Qué interesante y qué importante. Ese es el convenio, ese es el pacto, esa es la alianza que Dios está haciendo. Su Espíritu en nuestras vidas, su Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, moviendo nuestras mentes a estar pensando en Él, a anhelar estar cerca de Él, a realmente verle a Él como nuestra prioridad y ver el cuidado tan especial que Él tiene. El versículo 11 me llama mucho la atención porque es muy fácil que podamos darle diferentes interpretaciones. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Realmente está diciendo que no debemos de enseñarle a los demás sobre cómo conocer a Dios. Creo que la parte interesante ahí es la palabra conocer. La palabra que usa ahí en el griego es ginosko. Fíjense, les voy a leer todas las connotaciones que tiene esta palabra ahí en el griego: permitir, ser consciente, sentir, conocer, percibir, resolver, poder hablar, estar seguro, comprender. Todo esto implica esta palabra de ahí, de ginosko. Ninguno enseñará a su prójimo, porque ninguno a su hermano, diciendo conoce, es decir, ve lo que Él te permite, ve cómo es Él, siente cómo es Él, percíbelo, está seguro, entiende cómo es Dios. Y yo, al analizar un poco este texto, entonces estamos hablando de cómo querer agradar a Dios y cómo buscar estar en esa comunión con Dios. De eso es de lo que viene hablando el pasaje. Y entonces, cuando alguien dice, bueno, quiero agradar a Dios, decía hace un momento, quiere saber qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que a Dios le agrada. Entonces nadie va a decir, pues lo que Dios le agrada es esto. Y muchas veces la pregunta que hacemos es bueno o es malo. ¿Sí recuerdan esto? Porque, bueno, yo quiero agradar a Dios, quiero saber si esto es bueno o esto es malo. Yo creo que como cristianos frecuentemente estamos haciendo esta pregunta: ¿es correcto o incorrecto? ¿Esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios?
cuando lo hace de alguna forma. Cuando lo hacemos de una forma sincera, creo que es muy oportuno saber y sentir, bueno, esto que voy a hacer, esta decisión que estoy tomando, esta forma que en la que me estoy encaminando, repito, a veces decisiones muy sencillas y a veces decisiones de toda la vida, ¿verdad? A veces desde cómo me visto, esta forma de vestirme le agrada a Dios en esto, y vamos conociendo a Dios y queremos en ese sentido hacer las cosas como a Él le agrada. Esto que hago es lo correcto, quiero agradar. Pero muchas veces esta pregunta la usamos, y bueno, lo digo como pastor, a veces las personas se acercan a uno con esta pregunta buscando justificar, buscando decir, bueno, me dijo el pastor que no tenía nada de malo, ¿no? Entonces, y a veces cualquier tipo de expresión, ¿es bueno o es malo esto? Ya para ver qué es lo que dicen. Por ejemplo, en una ocasión escuché que a un pastor joven le preguntaban, ¿es bueno o es malo ir a las fiestas? Y él dijo, bueno, el Señor Jesús iba de alguna forma a las fiestas, pues no, yo creo que no es malo ir a las fiestas, ¿no? Y en un sentido podemos decir, efectivamente, no es malo. Pero a veces lo que queremos es justificarnos. Y digo, bueno, el pastor dijo que no tenía nada de malo ir a las fiestas, o qué tipo de fiestas, o qué tipo de situaciones son las que sí debo ir o las que no debo de ir. ¿Sí se dan cuenta cómo a veces buscamos justificarnos o buscamos decir, bueno, ya él me dijo que no tenía nada de malo? Quizá si alguien está preguntando esto es porque ya está pensando en diferentes cosas más adelante. Los últimos textos, versículo 12 y 13, se me hacen muy, muy interesantes. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus rebeliones. La palabra propicio que usa aquí es la palabra que se refiere a misericordia. Es decir, Dios que va con nosotros, que conoce nuestras debilidades, que sabe que nosotros, pues a lo mejor hoy estamos desanimados, que a lo mejor hoy no estamos haciendo todo lo que deberíamos de hacer. Él nos promete, y Él así lo cumple, que va a poner su ley en nuestra mente, en nuestros corazones, y lo vamos a desear, vamos a querer agradarle. Y Él sabe que nosotros hemos fallado en muchas ocasiones. Dice, seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No es una invitación para que pequemos más. Es una invitación para estar agradecidos con el Señor en que, a pesar de que nosotros no hemos hecho todo lo que debíamos, Él está con nosotros y Él es el que nos sostiene y quiere que vayamos adelante. Y dice el versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Él nos anima a seguir adelante. Nunca me acordaré de sus pecados. También es un principio bíblico que nos enseña en varios pasajes. Allá Miqueas nos habla, ¿verdad? En lo profundo del mar echa nuestros pecados. Nunca se acordará de nuestros pecados. Cantamos un himno que dice jamás, jamás, ¿verdad? Mis pecados, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios va con nosotros, Dios está trabajando con su pueblo, eso es lo que hemos estado hablando. Dios está obrando en su pueblo este proceso de santidad y de perfección. Hemos fallado en muchas cosas, pero Dios, que conoce a su pueblo, como lo decía ya en Juan, conoce a sus ovejas y las llama por su nombre, y que nadie se las arrebata de su mano. Él nos llama y nos invita a seguir adelante a la santidad, a la perfección, en el pacto, en esa alianza que Él ha prometido a su pueblo. La invitación
La invitación, me parece que la invitación es a que reflexionemos. Primero, que reflexionemos qué es lo que estamos viendo, hacia dónde estamos viendo, cuáles son nuestras motivaciones, qué es lo que realmente nos interesa. Repito, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Hacia dónde dirigimos nuestra mirada? ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué es lo que día a día nos lleva a salir adelante? ¿Qué es lo que realmente nos interesa? Si lo que nos mueve es agradar a Dios y estamos aquí porque queremos honrarle y glorificarle, entonces podemos tener la confianza de que es Dios quien ha puesto eso en nuestro corazón, que es Dios el que no nos va a dejar solos y el que va con nosotros y que nos invita a seguir adelante, a esforzarnos, ahora a alcanzar cosas más. Pero si eso no es lo que nos está motivando, si eso es lo que no está hoy en nuestro corazón, ¿no? La invitación es a reflexionar. Nuevamente digo, ¿qué es lo que realmente nos mueve? Y entonces que nos acerquemos al Señor y le pidamos al Señor que Él sea nuestra motivación, que Él sea el que ponga ese deseo en nuestros corazones, que Él sea el que nos inquiete a vivir, a honrarle y a glorificarle cada día, porque es Dios el que toca, es Dios a través de su Espíritu el que mueve, el que nos inquieta, el que nos anima. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos saber que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre y que tenemos mejor intercesor. Gracias por que nos mueves, inquietas nuestros corazones, nos mueves a buscarte, a servirte, a honrarte, Señor. Señor, si esa no es la motivación de algunos de mis hermanos, Señor, queremos suplicarte que sea tu Espíritu Santo el que toque los corazones, el que nos mueva a buscarte, el que nos mueva a seguirte y a honrarte cada día, Padre Celestial. Pues te lo pedimos, te lo rogamos todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador.